La ida de las semifinales de la Copa del Rey se la lleva un Barça poco reconocible en cuanto al juego, pero muy efectivo en el resultado. En el análisis táctico de hoy hablaremos del planteamiento inicial de ambos equipos, las presiones para anular el centro del campo del equipo rival, el cambio de formación de Xavi en la segunda parte y veremos también la exhibición defensiva de Araujo y Koundé. Empezamos el vídeo como siempre viendo la formación de ambos equipos. En el caso del Barça de Xavi es un claro 4-4-2 como ya se preveía vista la alineación, con Rafinha y Ferran descolgados arriba, pero aquí vemos a la perfección la línea defensiva con Araujo y Valde como los dos laterales siempre muy bien pegaditos a banda, y Koundé con Marcos Alonso de central dejando a Christensen en el banquillo. Luego en el centro del campo esa línea de 4 que os comentábamos prácticamente en forma de rombo con Kessie y Busquets en la base de la jugada y Gavi y De Jong algo más arriba, por lo que es un intercambio de roles entre Kessie y De Jong. Normalmente era el holandés el que se juntaba con Busquets para darle salida a su equipo. En este partido ese rol lo adoptó Kessie y seguramente De Jong estuvo mucho más arriba sobre el terreno del juego, algo que perjudicó al Barça porque en los primeros metros la presión del Madrid era muy fuerte y no conseguían salir, pero sí que es cierto que después lo agradeció en muchas de las ocasiones donde De Jong podía conducir con ciertos espacios hacia campo rival. Y el mejor ejemplo de lo que quería hacer Xavi desde el principio ante ese planteamiento bastante agresivo del Real Madrid durante el partido es precisamente esto que vemos aquí. De nuevo juntando a Busquets y a Kessie en el doble pivote en la base de la jugada, liberando un poquito más arriba a Frenkie de Jong, que estaba con Kroos y que por lo tanto había momentos donde el holandés podía buscarse el hueco para recibir, aunque no siempre era así, no era fácil conectar con él. Y la clave de este planteamiento de Xavi eran sobre todo las bandas. Ya no me refiero a los extremos sino a los laterales, y es que el Real Madrid priorizaba cerrar muy bien el medio para igualar esa superioridad numérica del Barça en el centro del campo, y ahí en las bandas digamos que el Barça tenía muchos espacios con sus laterales, tanto Araujo por derecha como Valde por izquierda. Vemos en pantalla ahora el planteamiento del Real Madrid de Carlo Ancelotti. Como se puede apreciar de una primera vista, es claramente un planteamiento bastante ofensivo porque hay muy pocos jugadores en el inicio de la jugada, algo que supone asumir muchísimos riesgos. Evidentemente no estamos hablando ni mucho menos de un 2-3, simplemente lo he colocado para que veáis un poco cómo se mueve el Real Madrid en esta primera parte sobre todo, pero sí que lo más interesante es ver algunos detalles tácticos del equipo de Ancelotti, como que Camavinga era el pivote del equipo, siempre apareciendo entre centrales para intentar recibir, para darles línea de pase en salida de balón. Luego muy interesante la posición de Nacho bastante arriba hacia el terreno de juego para priorizar que Kroos pueda aparecer en el costado de los centrales para recibir, aunque no siempre fue posible, pero la idea era subir a Nacho para bajar a Kroos en la posición del futbolista español. Luego Carvajal lo que hacía, y ya lo hace más veces, no es el único partido donde lo ha hecho, es meterse bastante hacia adentro para liberar esa banda derecha toda para Fede Valverde, para que la tenga libre para él. Y luego Modric en un rol parecido al de De Jong. Comentábamos antes que el futbolista holandés estaba mucho más arriba que tanto Busquets como Kessie, pues con Modric pasa lo mismo, estaban mucho más arriba que Kroos y Camavinga en la base de la jugada. Pese a que al Barça durante el partido digamos que no fue capaz en muchas situaciones de superar una buena presión del Real Madrid, y más con De Jong alejado de la jugada, sí que hubo algunos momentos del partido donde encontró una solución, y la principal solución era la vía Araujo en banda derecha. Comentábamos en la previa que Vinicius es un futbolista que junto con Benzema pues no suele bajar mucho a defender, o que a veces las ayudas suyas no llegan, y por ahí Araujo lo aprovechó muy bien por ese costado. De entrada vemos esta presión del Real Madrid claramente muy ofensiva, muy agresiva, evitando que Kessie, que Busquets, que De Jong, los jugadores de más calidad, puedan recibir en primera línea. Luego los centrales bien tapados tanto por Valverde como por Benzema, que además en esa presión a los centrales también inquietan bastante al portero, a Ter Stegen, pero cuando te centras mucho en cerrar el medio, al final tienes que dejar espacio en las bandas, y por ahí es donde Ter Stegen puede encontrar el pase hacia un Araujo que, como veis, tiene muchísimo espacio por delante. Al final Araujo recibirá ese pase de Ter Stegen
el largo, y os preguntaréis cómo es que Araujo puede recibir solo estando Nacho en la jugada. Bueno, pues porque Nacho está pendiente de Rafinha, que es su marcador, Rüdiger está con Gavi, Militao en este caso está con Ferran, y al final el hombre libre es Araujo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues porque Carvajal en la banda derecha no está con nadie, ya que se quedaba en una posición intermedia entre Ferran y Balde, y eso creo que podría haber cambiado. Creo que el Real Madrid podría haber presionado estas situaciones un poquito mejor, básicamente haciendo algo muy sencillo, que es mandar a Nacho con Araujo, pero a la vez estar pendiente de Rafinha, es decir, adoptar una posición intermedia. Luego Rüdiger pasaría a marcar ahora a Rafinha, Militao lo haría con Gavi, y sería Carvajal el que iría a por Ferran, permitiendo esto que Araujo, si hubiera recibido de Ter Stegen ese pase, no lo hiciera, digamos, con tantos espacios como los que tiene ahora en esta jugada. Luego, otra de las formas que tuvo el Barça de superar la presión del Real Madrid y que no aprovechó durante el partido son los descensos constantes de Ferran Torres, ¿no? Porque aquí vemos claramente una muy buena secuencia donde De Jong estira el campo, lo hace ancho, se va hacia arriba de manera vertical para llevarse la marca de Kroos. Al final, cuando Kroos se va hacia atrás, lo que hace es que se genera un espacio entre Kroos junto a Rüdiger y con Camavinga, Carvajal y Vinicius. En ese espacio es donde aparece Ferran Torres para intentar recibir el pase directo de Ter Stegen. De hecho, hay línea de pase muy clara y Rüdiger no sale. ¿Por qué no sale Rüdiger? Bueno, pues porque sabe que detrás suyo están en un 2 para 2 tanto Rafinha como Ferran contra Nacho y Militao, y si Rüdiger va por Ferran, lo que va a permitir es que el Barça pueda tener una ocasión muy clara de gol. Por tanto, Rüdiger aquí se queda un poquito más contemplativo, esperando a ver si el español recibe o no. Pero otro de los problemas que tenía que corregir el Real Madrid, y que el Barça hizo bien, pero creo que tampoco aprovechó demasiado durante el partido, esa posición de Ferran Torres bajando muchísimo a recibir, algo que realmente nadie se esperaba, porque la posición real de Ferran era la de falso 9. A partir de aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues que en la segunda parte cambia todo, no en cuanto al guión de partido, porque ya en la primera vimos a un Real Madrid algo más mandón, con más posesión, pero sí el dónde defiende el Barça y cómo lo hace, porque vemos como en el inicio de la jugada del Real Madrid, aún en campo propio de los de Ancelotti, el Barça defiende ya en la segunda parte, en un 4-4-2 muy claro, dejando solos a Rafinha y a Ferran, pero cuando el equipo madridista se pone ya en campo rival, vemos como el Barça rápidamente adopta este 4-5-1 mucho más defensivo, dejando solo a Ferran Torres en la punta de ataque. Evidentemente es un planteamiento muy conservador, un planteamiento de esperar al rival, de dejarle el control al Real Madrid. Ni el Barça está acostumbrado a seguramente jugar este tipo de partidos, porque prácticamente nunca lo hace, ni el Real Madrid a tener tanto control como nos esperaba en este encuentro, y es ahí donde digamos que los dos equipos chocaron bastante, porque por un lado el Barça defendió muy bien, y por el otro lado el Real Madrid no atacó, digamos, como se pensaba, porque al final no se esperaba a un Barça tan atrás. Y creo que este planteamiento de Xavi, aunque es cierto que no es fiel a su estilo, al final lo que hace es darle la victoria al Barça con una defensa muy buena, que ahora veremos en datos, porque son realmente espectaculares. Empezamos viendo las estadísticas de Ronald Araujo, que hizo otro auténtico partidazo, además marcando a un Vinicius que sabemos que es de los extremos más desequilibrantes del mundo, y en todo momento digamos que el uruguayo paró al futbolista brasileño. Durante el partido Araujo, pese a jugar como lateral, hizo 2 despejes, 2 disparos bloqueados, 3 entradas, ninguna vez fue regateado ni por Vinicius ni por cualquier otro futbolista. Ganó 4 de 6 duelos, 2 de 4 en duelos aéreos. Es cierto que perdió durante unas 21 veces la posesión, pero al final no es un jugador que tenga que hacer ese rol. Hizo 2 faltas, recibió una, toques 58, precisión en los pases aún tiene que mejorar muchísimo porque es de un 53%, pero en todo caso lo importante que son las estadísticas defensivas son realmente espectaculares para un lateral que además se tuvo que enfrentar, como he dicho, ante Vinicius. En el caso de las estadísticas de Koundé aún son más espectaculares, porque al final jugó como central y evidentemente en esa posición tienes algo más de faena. Hizo 11 despejes durante el partido, algo que indica lo bien que estuvo el Barça en el juego aéreo y en los centros laterales, y lo mucho que abusó el Real Madrid del juego por bandas y de meter balones a la olla constantemente. Un disparo bloqueado, 2 intervenciones, regateado tan solo una sola vez, 1 de 3 duelos ganados, 2 de 2 en duelos aéreos. Koundé va bien por arriba, pese
a no ser el jugador más alto del mundo. Solo perdió la posesión 2 veces contra esas 21 que hemos visto antes de Ronald Araujo. 47 toques, 27 de 29 en pases, un acierto altísimo del 93%. Y interesante también ver los 2 de 3 balones en largo completados, que demuestran que Koundé no solo es un jugador que está dando un buen rendimiento defensivamente, sino que después en ataque es de los primeros que te permite superar líneas de presión con sus pases. Y finalmente quiero hablar también de Marcos Alonso, porque al final nos fijamos en Araujo, en Koundé, los que más destacan, los que mejores datos tienen, pero Marcos Alonso hay que recordar que está jugando en una posición de central donde prácticamente nunca ha jugado en su vida, y creo que se está acomodando bastante bien, y más en un partido como el de ayer ante el Real Madrid, que era muy exigente. Hizo 10 despejes, un disparo bloqueado, una intercepción, 2 entradas, regateado como Koundé solo una vez, ganó 3 de 6 en duelos, 4 de 5 en aéreos. Eso es lo que te ofrece Marcos Alonso, un mejor juego aéreo que Christensen. 12 balones perdidos, es cierto, son bastantes, pero en todo caso un central siempre toma riesgos, es muy fácil que ante esa presión buena del Real Madrid pues perdiese pelotas, perdiese balones. 91 toques de balón, 59 de 68 en pases, lo que es un 87% de acierto, que está muy bien, y 4 de 9 balones en largo completados, un poco como Koundé, dos jugadores que en el desplazamiento largo son muy precisos. Así que hasta aquí el vídeo, quizá algo más breve que lo habitual en cuanto al aspecto táctico, pero es que la verdad este partido tuvo mucho más de ajustes desde la pizarra o desde la formación que no dentro de lo que es el terreno de juego. Creo que ambos equipos se saltaron durante mucho tiempo el centro del campo. El Barça sin Pedri pues prácticamente no conectó o no consiguió sacar el balón jugado en ningún momento, salvo por desplazamientos en largo de Ter Stegen, Araujo o algún descenso de Ferran Torres. En el caso del Real Madrid, mucho control, poca creatividad, y yo no entendí personalmente que no entrara un futbolista como Ceballos, que sabemos que tiene muchísimo talento, que puede romper líneas, que puede buscar ese recorte, ese detalle para darle un poco más de verticalidad a su equipo. Pero en todo caso el Barça demuestra que, pese a ajustar su plan y jugar diferente a como lo hace habitualmente, consigue competir, consigue ganar en un campo complicado como es el Bernabéu, y al final se lleva una ligera ventaja de cara a la vuelta. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.